¿Y si te digo que Donald Trump ha destruido más de 100,000 empleos canadienses y ahora Mark Carney está preparando una venganza económica brutal que podría hacer sangrar a Estados Unidos? Esto no es una simple disputa comercial, es una contraofensiva calculada que podría costarle caro a América. Traición de Trump o justicia canadiense. Comenta abajo qué lado tomas y si crees que Canadá va a ganar esta guerra. Prepárate, porque esto se pone muy feo. Inicio controvertido para enganchar al público en YouTube. ¿Y si te digo que Donald Trump ha destruido más de 100,000 empleos canadienses y ahora Mark Carney está preparando una venganza económica brutal que podría hacer sangrar a Estados Unidos? Esto no es una simple disputa comercial. Es una contraofensiva calculada que podría costarle caro a América. ¿Traición de Trump o justicia canadiense? Comenta abajo qué lado tomas y si crees que Canadá va a ganar esta guerra. Prepárate porque esto se pone muy feo. Script completo traducido al español, sin acortar nada, listo para narrar. Más de 100,000 canadienses han perdido sus empleos o les han recortado las horas debido a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos a su aliado más cercano y socio comercial más grande. Acerías en Sault Ste. Marie, despidiendo a 1,000 trabajadores de golpe. Plantas automotrices en Oshawa y Windsor quedando a oscuras. Aserraderos en toda Columbia Británica, 22 cerrados desde 2022. Otros 50 funcionando a capacidad reducida. Fábricas de gabinetes en Quebec. Proveedores de autopartes en todo Ontario. Operaciones pesqueras en la costa atlántica. Sector por sector, los medios de vida de los canadienses trabajadores han sido destruidos sistemáticamente por una guerra comercial que no empezaron, no votaron y de la que no pueden escapar mediante ninguna decisión individual. Ontario solo perdió 38,000 empleos en un solo trimestre, la caída manufacturera más pronunciada desde 2009 fuera de la pandemia. Las exportaciones de acero a Estados Unidos se redujeron a la mitad. La tasa de desempleo en Windsor-Sarnia alcanzó el 10%. El desempleo juvenil alcanzó niveles no vistos desde 2010 y 1,500 empresas solicitaron programas de emergencia de trabajo compartido solo para evitar despedir a otros 54,000 trabajadores. Pero aquí está lo que Washington aún no entiende. Mark Carney no está tratando de recuperar esos empleos. No está suplicando alivio. No le está pidiendo a Trump que deshaga el daño. Está usando el daño. Cada empleo perdido, cada molino cerrado, cada cadena de suministro destruida, se está convirtiendo en algo mucho más peligroso que una queja comercial. Se está convirtiendo en una estrategia, una contraofensiva económica multifrente, precisamente calibrada, diseñada para hacer que Estados Unidos pague un precio que nunca esperó, en formas que no puede revertir y en un plazo que llega antes de que Washington tenga idea de lo que ocurrió. Si has estado viendo este canal, sabes que vamos profundo con los números. Dale like y suscríbete ahora mismo porque lo que estoy a punto de mostrarte es la weaponización más sistemática de daño económico en la historia del comercio norteamericano. Esto no se trata de salvar a Canadá, se trata de hacer que América pague por haberlo roto. Para entender la escala de lo que se está weaponizando, tienes que ver el libro mayor del daño completo, porque los números que siguen no son estadísticas, son familias. Y Mark Carney ha memorizado cada uno de ellos, no para lamentarlos, sino para desplegarlos. Auto. Aranceles del 25%, sección 232, sobre vehículos y partes. GM despidió hasta 1,200 trabajadores en Oshawa. Stellantis trasladó la producción del Jeep Compass EV de Brampton a Illinois, poniendo en riesgo 3,000 empleos. La planta de Brampton había sido paralizada para retooling hacia EVs. Esos planes se desecharon a principios de 2025, dejando a los trabajadores en el limbo sin producción y sin cronograma. El empleo en manufactura automotriz está bajando un 3% interanual y según RBC no hay señales de mejora. Acero. Las exportaciones canadienses de acero a EU cayeron un 50% en un solo año. Algoma Steel en Sault Ste. Marie, el segundo productor más grande del país, está despidiendo a más de 1,000 trabajadores. La CEO de la Canadian Steel Producers Association, Catherine Cobden, miles de empleos perdidos, pérdida de producción y una caída significativa en nuestros envíos a Estados Unidos. Madera. La producción de madera blanda bajó más del 25% desde la primera ronda de aranceles en 2017. Las tasas combinadas de compensación, antidumping y nuevos aranceles ahora superan el 40% en la madera canadiense que entra a EU. 22 aserraderos cerrados desde 2022. Otros 50 funcionando a capacidad reducida. Empleo en silvicultura y tala bajó un 4%. Los fabricantes downstream,
fabricantes de gabinetes, productores de pisos de madera y fabricantes de muebles, han formado la Canada Wood Products Alliance para presionar por protección gubernamental, golpeados desde ambos lados, excluidos del mercado estadounidense por aranceles e inundados domésticamente por importaciones de países también bloqueados de América. En agregado, Ontario perdió 56.600 empleos de tiempo completo en un solo trimestre. Desempleo en Windsor-Sarnia al 10%. Empleo nacional en nómina en industrias dependientes de EEEUU. Cayó 27.000 en un año. Desempleo juvenil al 14.6%, el más alto desde 2010. El Banco de Canadá confirmó que las exportaciones de bienes a EEEUU cayeron más del 15% solo en abril de 2025. Estos números fueron creados por decisiones tomadas en Washington, y Carney ha decidido que se pagarán en Washington. Mientras Trump estaba posteando, Carney estaba construyendo una estructura de aranceles retaliatorios diseñada para infligir dolor máximo en industrias americanas políticamente sensibles mientras protegía a los consumidores canadienses. Y la arquitectura de esto vale la pena entenderla en detalle porque revela la mente estratégica detrás de ella. Canadá mantiene contraaranceles sobre acero estadounidense, aluminio y automóviles no compatibles con CUSMA, incluso después de eliminar el 90% de otras medidas retaliatorias en septiembre de 2025. La lógica estratégica: mantener aranceles exactamente en los sectores donde los productores estadounidenses compiten directamente con los productores canadienses, mientras se eliminan aranceles sobre bienes que Canadá necesita y no puede obtener domésticamente. Castigar donde duele, ahorrar donde es autodestructivo. En noviembre de 2025, Carney eliminó la remisión horizontal sobre acero estadounidense usado en la manufactura canadiense, lo que significa que los contraaranceles sobre acero americano ahora golpean completamente. Esto desbloquea más de $1,000 millones en nueva demanda doméstica para productores canadienses de acero, reemplazando directamente el suministro americano con suministro canadiense. El dolor fluye hacia los fabricantes de acero americanos y sus clientes americanos. Canadá también endureció las cuotas arancelarias para importaciones de acero de socios no FTA del 50% al 20% de los niveles de 2024, cerrando la puerta trasera que permitía acero dumped, que socavaba a los productores canadienses ya bajo presión por los aranceles estadounidenses. Fuentes cercanas al Ministerio de Comercio describen esto como la estrategia espejo. Por cada sector que Trump dañó con aranceles, Carney está construyendo suministro doméstico o de socios alternativos para reemplazarlo, luego cerrando el mercado canadiense a ese mismo sector estadounidense. El dolor fluye en ambos sentidos, pero el dolor de Canadá fue impuesto. La respuesta de Canadá es calibrada, y la reestructuración que resulta es permanente, incluso cuando los aranceles eventualmente terminen. Ahora, aquí está el movimiento que debería preocupar a todo líder empresarial americano y a todo policymaker americano que ha estado viendo esta situación a nivel superficial. Carney no solo está protegiendo industrias dañadas, las está redirigiendo sistemáticamente, enviando las exportaciones que solían ir al sur hacia nuevos compradores que firmarán contratos a largo plazo. Y una vez que esas relaciones se forman, no se revierten cuando se retira una amenaza arancelaria. Acero. El gobierno está recortando las tarifas de flete ferroviario interprovincial en un 50% a partir de la primavera de 2026, haciendo económicamente viable enviar acero canadiense de este a oeste dentro de Canadá en lugar de norte-sur hacia Estados Unidos. La política Buy Canadian ahora obliga el uso de acero, aluminio y madera blanda canadiense en todos los contratos federales superiores a $25 millones. Más de 230 empresas de acero han solicitado apoyo de reestructuración y casi 37,000 trabajadores están siendo apoyados durante la transición. El mercado doméstico se está profundizando deliberadamente como sustituto del mercado de exportación estadounidense que los aranceles cerraron. Madera. La agencia Build Canada Homes, financiada en aproximadamente $700 millones, prioriza productos de madera canadiense para la construcción de vivienda. $500 millones en el programa de garantías de préstamos BDC para madera blanda aumentados para 2026, otros $500 millones del Large Enterprise Tariff Loan Facility. La estrategia es explícita: si Estados Unidos no compra madera canadiense, Canadá la usará para construir vivienda canadiense. Auto. El acuerdo con China EV abrió un nuevo canal de manufactura.
49,000 vehículos chinos con arancel del 6.1%, creciendo a 70,000 para 2030, con fabricantes chinos obligados a establecer joint ventures de manufactura en Canadá dentro de 3 años. Un acuerdo similar con Corea sobre manufactura de vehículos limpios ya fue firmado. Esto no se trata solo de vender EVs a canadienses. Se trata de atraer la inversión manufacturera que los aranceles estadounidenses alejaron de las plantas canadienses y atraerla de compradores que no están sujetos a las victorias de política comercial americana. Agricultura. El acuerdo con Beijing restauró $4,000 millones en acceso de mercado para canola. Acuerdos express con la UE están en marcha, acuerdo de energía y minerales con Japón firmado, alcance activo con India. Cada sector que Trump atacó está siendo redirigido metódicamente hacia un nuevo comprador, y cada nueva relación comercial es una reducción permanente en la exposición de Canadá al mercado estadounidense. La participación de exportaciones canadienses a EEU cayó al 71.7% en 2025, la más baja desde principios de los 80. El comercio no estadounidense aumentó $69,000 millones. Fuentes en Ottawa describen esto en sus documentos internos como diversificación irreversible. No es cobertura temporal, no es maniobra táctica, irreversible. La palabra es deliberada. El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó 6-3 que la IEPA, la International Emergency Economic Powers Act, no autoriza al presidente a imponer aranceles. Jefe de Justicia Roberts, esas palabras no pueden soportar tal peso. Todos los aranceles basados en IEEPA fueron derribados. El arancel general del 35% sobre bienes canadienses no CUSMA ilegal. Los aranceles fentanilo ilegales. Los aranceles recíprocos del Liberation Day ilegales. La base legal de toda la guerra comercial de Trump fue demolida por su propia Corte Suprema. Canadá ni siquiera tuvo que pelear por este fallo. No tuvo que argumentar el caso. El sistema judicial americano le entregó un arma a Ottawa el 20 de febrero y no pidió nada a cambio. Trump reemplazó la IEPA con aranceles sección 122 limitados al 15% y que expiran en 150 días, ya enfrentando desafíos legales de 24 fiscales generales estatales. Investigaciones sección 301 están en marcha contra 15 países, pero toman meses y enfrentan sus propias vulnerabilidades legales. Las armas de reemplazo son más débiles, el terreno legal es más inestable, y los abogados de Canadá están tomando notas cuidadosas de todo ello. Para la revisión del CUSMA, el fallo de la Corte Suprema es transformador de una manera específica y documentada. Canadá ahora puede argumentar, con el respaldo de la propia Corte Suprema de Estados Unidos, que los aranceles que destruyeron más de 100,000 empleos canadienses fueron ilegales desde el principio, no injustos, no excesivos, no desproporcionados, ilegales. Y actos ilegales que causan daño económico documentado crean reclamos legales documentados. Fuentes cercanas al equipo negociador de CUSMA de Canadá dicen que están construyendo un libro mayor de daños, una contabilidad completa de cada empleo perdido, cada molino cerrado, cada envío bloqueado bajo aranceles que la Corte Suprema ahora ha dictaminado que fueron no autorizados. El mecanismo legal son las disposiciones de nulificación e impairment del CUSMA, la vía de resolución de disputas que permite a una parte buscar compensación cuando las acciones de la otra parte han socavado los beneficios del acuerdo. Canadá podría entrar a la revisión de julio no pidiendo concesiones, sino exigiendo reparación, y el terreno legal debajo de esa demanda es, a partir del 20 de febrero de 2026, granito sólido. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones porque la revisión del CUSMA en julio es la arena donde cada arma que describí llega simultáneamente a la misma mesa. La revisión conjunta del CUSMA está programada para el 1 de julio de 2026. Bajo el artículo 34.7, las tres partes evalúan el desempeño del acuerdo y deciden si extenderlo por otros 16 años, hasta 2042, o permitir que expire. La administración Trump ha señalado que pretende usar la revisión como palanca, exigiendo concesiones en reglas de origen automotriz, acceso de mercado agrícola y restricciones a la inversión china. Aquí está el problema con ese enfoque. Cada pieza de palanca que Washington creía tener al entrar a esta sala se ha ido o se ha reducido dramáticamente. Aranceles IEEPA, derribados como ilegales por la Corte Suprema. Aranceles, sección 232, todavía en pie, pero cada vez más desafiados legalmente. La amenaza de abandonar el CUSMA por completo se debilita.
porque Canadá ha pasado 18 meses construyendo relaciones comerciales alternativas que hacen al CUSMA valioso, pero ya no existencial. Un país que ha demostrado que puede redirigir 69,000 millones de dólares en comercio a mercados no estadounidenses en un solo año, no es un país que pueda ser coaccionado con la amenaza de perder acceso al mercado estadounidense. Canadá entra a la revisión de julio portando una posición que no existía hace un año. Asociaciones comerciales firmadas con China, la UE, Japón, Corea del Sur, India, el Reino Unido y Noruega. Un fallo de la Corte Suprema declarando ilegal el arma arancelaria principal. Un libro mayor de daños documentando más de 100,000 empleos perdidos por esos aranceles ilegales. 81.800 millones en reinversión de defensa, construyendo autonomía estratégica, mediante políticas canadienses que excluyen proveedores americanos de la contratación gubernamental y más del 70% de apoyo público canadiense a la diversificación comercial. Un consenso político que cruza líneas partidistas y sobrevive al cambio de gobierno. Trump entra portando un representante comercial que llamó problemático al acuerdo China-EV la misma mañana, en que el presidente lo llamaba una buena cosa, una estrategia arancelaria que ha sido declarada ilegal. Aliados que se negaron a enviar barcos a Hormuz. Un CUSMA que una vez descartó como irrelevante, y publicaciones en Truth Social llamando gobernador a un ex socio de Goldman Sachs que dirigió 2 bancos centrales. Los economistas han modelado 3 escenarios: caso base, daño arancelario renovado absorbido; adverso, exenciones eliminadas para 2027; catastrófico, colapso completo del comercio bilateral contrayéndose entre 20 y 30%. Cadenas de suministro integradas se desmoronan. Oxford Economics advierte que perder las exenciones del CUSMA causaría cicatrices a largo plazo. El tamaño de la economía sería menor durante varios años, probablemente permanentemente. Esa advertencia aplica a ambas economías. 36 estados de EPUU tienen a Canadá como su principal destino de exportación. 3.600 millones de dólares cruzan la frontera cada día. El 60% de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo vienen de Canadá. Si el CUSMA colapsa, no solo sangra Canadá, sangran Michigan, Ohio, Texas, Minnesota, Montana y todos los estados fronterizos cuya economía está cableada a las cadenas de suministro canadienses y a la energía canadiense. Déjame llevar esto a tu situación específica porque la revisión del CUSMA no es un evento diplomático abstracto. Es una negociación cuyo resultado aterrizará directamente en tu billetera. Si estás en Michigan u Ohio, tus plantas automotrices dependen de partes que cruzan la frontera canadiense múltiples veces durante el ensamblaje. Si el CUSMA se debilita y esos cruces se graban en cada etapa, la estimación de costo arancelario de GM de 3 a 4 mil millones para 2026 es un piso, no un techo. Ese costo no se queda en el balance de GM. Se convierte en el precio de tu próximo vehículo o en un aviso de despido en la planta donde se construyó el vehículo. Si estás en un estado fronterizo de EEU, Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados. Cada escalada arancelaria reduce el mercado para bienes americanos que van al norte. Cada contraarancel canadiense cierra a un proveedor americano de una relación que han mantenido durante décadas. Los contraaranceles sobre acero americano no son solo política industrial canadiense, son pérdidas directas de ingresos para fabricantes de acero americanos en Pensilvania, Indiana y Ohio. Si eres un trabajador canadiense en un sector golpeado por aranceles, las medidas de seguro de empleo corren hasta octubre de 2026, periodos de espera eliminados, semanas extras para trabajadores de larga duración, programas de trabajo compartido cubriendo 54,000 trabajadores. La beca de retención de trabajadores complementa el ingreso durante la reconversión. El mensaje de Ottawa es explícito. Te pagaremos para que hagas la transición porque la vieja relación no va a volver en los viejos términos. Si tienes un 401k o un RRSP, la incertidumbre misma es el impuesto. Cada titular sobre CUSMA mueve acciones sensibles al comercio. Auto, acero, energía, banca, todo expuesto. El fallo de la Corte Suprema sobre IEPA creó una responsabilidad de reembolso de 175,000 millones de dólares encima de todo lo demás. La presión fiscal se está acumulando. Revisa la porción sensible al comercio de tu portafolio y entiende a qué está expuesta. Aquí está el encuadre honesto de lo que Carney está haciendo
porque se puede leer de dos maneras, y ambas lecturas son simultáneamente verdaderas. Lectura 1. Venganza. Cada movimiento calibrado para castigar a Estados Unidos por el daño infligido. Contra aranceles que hieren a productores de acero americanos mediante políticas canadienses que excluyen proveedores americanos. Acuerdos comerciales que reemplazan compradores americanos con asiáticos y europeos. Un libro mayor de daños que convierte aranceles ilegales en reclamos legales. Una estrategia CUSMA que llega en julio con la petición «compénsenos por lo que hicieron» o enfrenten una relación reestructurada que no les va a gustar. Sistemática, fría, precisamente dirigida. Lectura 2. Supervivencia. Canadá no tuvo alternativa. Cuando tu socio comercial más grande impone aranceles que sus propios tribunales declaran ilegales, llama gobernador a tu primer ministro y 100,000 de tus ciudadanos pierden empleos por políticas en las que no tuvieron voz. No esperas a que el matón cambie. Construyes una nueva casa, encuentras nuevos clientes, reduces la exposición a un socio que trata los acuerdos comerciales como sugerencias. La diversificación no es venganza. Es la respuesta racional de un país que aceptó que no puede confiar en Washington para comportarse como un actor racional. La verdad probablemente es ambas. Carney es un banquero central. No hace emoción. Hace matemáticas. Y las matemáticas dicen que si Estados Unidos puede imponer aranceles ilegales, tenerlos derribados, reemplazarlos y repetir sin ofrecer estabilidad, entonces la estrategia racional es reducir la exposición de manera sistemática y permanente. La venganza y la supervivencia son la misma estrategia vista desde lados diferentes de la frontera. La pregunta real es si Washington entiende que la factura por 100,000 empleos destruidos vence en julio, que la Corte Suprema acaba de validarla y que el país que presenta esa factura ha pasado 18 meses construyendo un mundo que ya no necesita a Estados Unidos de la forma en que solía hacerlo. Así que aquí está lo que quiero que respondas en los comentarios. Leo cada uno, y esta pregunta tiene más de una respuesta legítima. Cuando Canadá entre a la revisión del CUSMA con un libro mayor de daños, un fallo de la Corte Suprema, socios comerciales alternativos en 3 continentes y 100,000 trabajadores cuyos empleos perdidos ahora son reclamos legales documentados, ¿qué ofrece Trump que valga más que el futuro que Carney ya está construyendo? ¿La contraofensiva de Canadá es la respuesta correcta a un ataque económico? ¿O crea dependencias con China y otros que son tan problemáticas como la dependencia americana que está reemplazando? Y la pregunta que une ambas, ¿todavía hay tiempo para un reset genuino antes de julio? ¿O 18 meses de aranceles, insultos e incompetencia estratégica ya han hecho irreversible la reestructuración independientemente de lo que se acuerde en la mesa de revisión? Suscríbete ahora, activa las notificaciones. La revisión del CUSMA está a 3 meses. El libro mayor de daños crece cada día. La arquitectura de contraaranceles está funcionando. La redirección es permanente. Y los 100,000 empleos que fueron destruidos ahora son las partidas más caras en la historia comercial americana. La factura está llegando. ¿Trump tiene algo que ofrecer que supere el futuro que Carney ya construyó? ¿Canadá tiene derecho a esta contraofensiva o está vendiendo su alma a China? ¿Es demasiado tarde para un reset real o la ruptura ya es irreversible? Comenta tu opinión más fuerte ahora. Like si crees que Carney va a hacer que Trump pague caro. Comparte este video para despertar a más gente y suscríbete a Radar Político USA con las notificaciones activadas. La factura de los 100,000 empleos destruidos está por llegar. ¿Estás listo?